Hola, ¿qué tal amigos de la cripta de Proyecto Terror? Bienvenidos a este último vídeo de la temporada, antes de que las criaturas de la cripta definitivamente recojamos bártulos y nos vayamos de vacaciones. Pero antes de despedirnos, pues queríamos recomendaros una de estas lecturas que se van amontonando a veces ahí sobre la mesilla de noche y que creemos que es buen momento ahora para disfrutarlas en estas vacaciones. Se trata de una novela, un thriller psicológico, novela negra, que nos ha apasionado y, como no, llega de la mano de una de nuestras editoriales favoritas, como es Impedimenta. Su título, La desaparición de Adele Bede, y su autor es Graham McCrae Barnett, de quien ya en su momento disfrutamos, ahí atrás hace un par de años más o menos, de su Plan Sangriento. Bueno, pues en aquella ocasión el autor escocés nos trasladaba hasta las tierras altas escocesas y ahora nos lleva hasta una pequeña localidad francesa. En esta nueva novela vamos a adentrarnos en los universos, sobre todo de sus dos personajes principales, y nos va a sorprender. Hay intriga, hay intensidad, hay suspense, en fin, hay fatalidad, todos esos ingredientes que tanto nos apasionan aquí en la cripta. Y para hablar un poquito, sin destripar, por supuesto, de esta novela, tenemos a la editora de mesa de Impedimenta. Ella es Laura Morán Guardiola. Muy buenas, Laura, y bienvenida a Proyecto Terror. Estoy encantada de estar aquí, muchas gracias por tenerme y nada, pues ya ves, o sea, esta novela pues es una maravilla, la verdad. Sí, la verdad es que es un autor que aquí en nuestro programa hemos conocido gracias a vosotros y hemos de decir que Un Plan Sangriento, que la disfrutamos enormemente, era la segunda novela, ¿no?, de McCrae Barnett. Y esta que nos presentáis ahora, La desaparición de Adele Bede, pues es su primera novela. Bueno, hemos sido un poco descolocados, ¿no?, en el tiempo, pero me gustaría que nos comentaras, Laura, eh, ¿qué tiene este autor? ¿Qué es lo que aporta a la novela negra que parece que ahora está viviendo como una nueva etapa gloriosa? ¿Qué creéis que puede aportar desde Impedimenta este autor? Pues a ver, a mí este autor lo que más me llamó la atención de él, pues al principio con Un Plan Sangriento y ahora con esta novela, y en general es una marca del propio autor, es cómo juega con lo que es verdad y lo que no. Tanto si es un caso de ficción como si no, él está jugando todo el rato como con ese engaño inocente y juega con el lector a través de la historia o de prólogos o de apéndices o de lo que sea, ¿no? Es como que nunca sabes si lo que estás leyendo es verdad o no, pasa o no, o sea, ese juego que hace él es un maestro. Entonces ese falso true crime que lo estamos llamando aquí, pues a mí es lo que más me llama la atención de él y es su marca de identidad, entonces lo destaca. A mí también, la verdad es que me ha encantado esa manera de escribir, esa manera de meterse, ¿no?, de meterse en el pensamiento más profundo de los personajes, sobre todo en esos personajes que nos presenta a veces tan chungos, ¿no? Que dices, bueno, este personaje me gusta o no, le tengo simpatía o no. Siempre estamos ahí en un vaivén que a mí me encanta porque te va enganchando, realmente es algo maravilloso. Es como si no hubiera malos, o como si los malos no fueran tan malos, como si pudieras empatizar con quien te está poniendo como el sospechoso, pero no. O sea, también creo que es un maestro de la psicología, por así decirlo, ¿no? Porque yo creo que en Un Plan Sangriento pasó, pero en la desaparición de Adelbo, ¿sabes? O sea, en este libro es como que todo el rato, o sea, estás con Manfred, pero también estás con Gorsky, pero Manfred lo ha hecho, pero no, o sea, es como, y claro, juega con la psicología del personaje, pero también juega con la psicología del lector. Ujú, Entonces esto es algo como muy, muy interesante, es muy ujú. atrevido y lo hace muy, muy bien. Pues aquí tenemos a estos dos personajes principales. Hay muchos más, a pesar de desarrollarse la acción, pues como hemos dicho, en una pequeña localidad francesa, estamos en Alsacia, donde, bueno, parece que la vida es muy tranquila, un tanto anodina también, pero resulta que todos esos personajes que pueblan pues este pequeño lugar tienen mucha chicha dentro, aunque
encontremos de entrada una pátina un tanto gris, ¿no? Pero bueno, tenemos esos dos personajes principales que por un lado tenemos a Bauman, que es ese, no sé cómo denominarlo, oscuro, director de sucursal bancaria, y por otro, pues a Gorsky, ¿no? Ese gris inspector de policía. ¿Podrías, para los que nos están viendo, los que están ahí al otro lado, brevemente, sin destripar nada, sencillamente para ponerles los colmillos largos, hablarnos un poco de la sinopsis de la desaparición de Adele Bede? Claro, pues a ver, el libro comienza pues introduciendo a Manfred Baumann y a esta chica, Adele Bede, que es como una seductora camarera de un bistro así, pues como has dicho tú, muy anodino, en un pequeño pueblecito francés de San Luis. Entonces, Manfred tiene como una obsesión con ella y pues se monta su propia historia en su cabeza, él lo cubra, le gustaré, no. Y el caso es que una noche esta chica desaparece y Manfred ha sido la última persona en verla. Entonces Gorsky, que es el detective de policía a quien le asignan el caso, pues va descubriendo cosas, va visitando cosas sobre el pasado de Manfred, pero también sobre su propio pasado, porque sigue atormentado por un caso que tuvo cuando empezó a ser detective y que bueno, no salió como él esperaba, por no decir más, y, pues yo creo que es como que este caso le recuerda un poco por las características y la psicología de quien él piensa que lo ha perpetrado, pues le recuerda a este antiguo caso, ¿no? Entonces es muy interesante cómo esas dos historias se conectan y cómo se van desarrollando los acontecimientos, se van descubriendo cosas y más o menos esto es lo Y que... hasta ahí podemos leer. De Claro. momento, nosotros os animamos a que efectivamente os adentréis en sus páginas y disfrutéis de esta lectura con este duelo también entre estos dos personajes, ¿verdad? Este tira y afloja, se convierte en una especie de némesis, ¿no? El uno del otro. Sobre todo, veo yo que para Gorsky, Bauman es una especie de némesis, ¿no? Algo que necesita también para superar ciertas cosas que, bueno, situaciones, ¿no? con las que vive. Hay un momento en la novela, bueno, hay muchos momentos en los que el autor, McCrae Barnett, pues describe muy bien incluso la percepción que de los personajes principales tienen los personajes, digamos, secundarios, los que están ahí acompañándoles. Si me permites, Laura, aquí tengo la novela, hay un momento, perdón, voy a leer, nada, un pequeño, un pequeño pasaje de la novela que se refiere a cómo el abuelo de Manfred le describe, ¿no? Cómo le pone ahí una serie de adjetivos. Dice así: Manfred empezó a tomarse en serio el apodo que le había puesto su abuelo. Llegó a convencerse de que donde más a gusto se sentía era en la oscuridad. Merodeaba por la casa lo más silenciosamente posible, confinándose siempre en las frías sombras del viejo caserón, deleitándose con los sobresaltos de las criadas. Concebía fantasías en las que se colocaba, mejor dicho, se colaba en los dormitorios de algunas chicas y les clavaba los colmillos en sus cuellos mientras dormían. Ellas despertaban sumidas en sueño erótico, adictas, como él, a una vida en las sombras. Bueno, para muestra un pequeñísimo botón de cómo este personaje se muestra un poco a los demás, ¿no? Habéis comentado también desde Impedimenta que en el caso de este autor, McCrae Barnett, pues tiene unos tintes que, vamos, que su obra parece digna heredera de los grandes maestros de la novela negra. Sí, o sea, yo creo que es que aunque su voz es única, parece, o sea, yo creo que dentro de unos años podría ser un clásico, ¿sabes? Yo creo que lo decimos como en ese sentido, ¿no? Porque tiene una voz muy potente y domina el lenguaje de una manera muy curiosa. Y luego además Alicia Frieiro, que es la traductora, ha sabido captar muy, muy, muy bien, ¿sabes? Esas características, esos giros, ¿sabes? El cómo utiliza las palabras, ¿no? Entonces yo creo que eso le hace
descendiente de una dinastía de autores, ¿sabes?, de novela negra muy potentes, muy clásicos, pero que él mismo se va a convertir en un clásico. Entonces, sí, no sé, o sea, vamos a apostar por él porque realmente a nosotros nos parece un autor apasionante. Estoy de acuerdo contigo, yo también he percibido eso. En la anterior novela suya, Un plan sangriento, estuve hablando con la propia Alicia acerca de aquella novela y ahora, bueno, charlando contigo y llego a la misma conclusión. Después de haber leído estos dos volúmenes, la verdad es que yo no soy entendida en novela negra, pero bueno, pues como lectora o incluso espectadora de películas de género, sí que reconozco que a pesar de tener un lenguaje muy particular, un estilo muy personal, mejor dicho, el autor escocés sí que también tiene esa esencia de los clásicos y yo creo que eso también es otro punto a su favor. Sí, sí, no, desde luego. Em, o sea, una de las cosas que queremos hacer en Impedimenta, aparte de introducir al lector em, clásicos que se han perdido o autores desconocidos en nuestro país, es también descubrir autores que se convertirán en clásicos, ¿no? Entonces, igual, pues igual que hemos hecho, o sea, es nuestro objetivo en este caso con Barnett, es nuestro objetivo con Cartares con un futuro, con Tatiana, ¿sabes?, en un futuro. Entonces, nosotros apostamos por esas voces que ahora son nuevas y muy potentes y que queremos que perduren en el tiempo, ¿no? Y claro, en este caso, novela negra, pues está claro que él va a ser una de esas personas. ¿Cuáles crees que son esos otros ingredientes que tiene la desaparición de Bede que pueden atrapar al público? Aparte, bueno, de estos dos personajes principales, o el trío, si la incluimos a ella, ¿no? Pero ella está más envuelta en el misterio, puesto que desaparece. Ujú. ¿Cuáles crees que son esos otros ingredientes de misterio, de suspense, de thriller psicológico que tiene esta novela para ¡shum!, atrapar al lector? Incluso al lector que quizá no esté muy relacionado con la novela negra. Es que yo creo que aunque esta novela la presentemos y, ¿sabes?, pertenezca a este género de novela negra, yo creo que también me invento un género, ¿sabes?, puede ser como novela psicológica en general, ¿no? No solo de novela negra, porque em, así hablando coloquialmente, una de las razones por las que sigues leyendo el libro y dices, ¿qué le pasa a este tío? Sí. ¿Sabes? En el sentido de decir, voy a seguir leyendo porque es que tú en el fondo, o sea, en ningún momento sabes si lo ha hecho o no, qué relación ha tenido o no, porque tú en todo momento estás con el personaje y solo sabes de su pasado lo que el personaje recuerda en cada momento, ¿no? Entonces, no hay como un narrador omnisciente en ninguna parte, con lo cual tienes que seguir leyendo para saber qué está pasando realmente con él, ¿no? Entonces creo que eso es uno de los, aparte de que los personajes son, en mi opinión, bastante carismáticos y te atrapan, creo que el cómo te engancha para que sigas con Manfred en todo momento pues los pequeños viajes que hace a un sitio o a otro, las historias que se cuentan en su cabeza, es que creo que el discurso mental de Manfred cautiva porque realmente es un discurso mental del personaje que se hace el personaje a sí mismo, ¿no? Tú no ves al narrador en la historia, ¿sabes? Ves a los personajes sobre los que está la perspectiva puesta, ¿no? Entonces, creo que es esa psicología, ese juego psicológico que hablábamos al principio, lo que cautiva al lector, ya sea lector de novela negra o no. Ujú, ujú. Entonces, creo que ese es como el ingrediente principal. O sea que al final es esa intriga y todo esto que tú nos has comentado nos lleva a sacar, y dicho también así llanamente, nuestra vena cotilla. Tú lo has comentado antes. ¿Qué narices le pasa a este tío? Quiero saber Claro. más, porque es como cuando, no sé, cuando ves a alguien por la calle que está, no sé, comportándose raro, ¿no? Y tú dices, ¿qué pasa? Y de repente empiezas a seguir a esa persona. No es que lo hagamos, ¿eh? Pero nos metemos en situación. Y con Manfred es lo que pasa, ¿no? Y te sorprendes, dices, bueno, un tipo, bueno, que es muy, no se relaciona mucho, tiene pocas relaciones sociales, puedes pensar un tipo, bueno, con una vida muy simple, pero wow, cuando empiezas a leer y a conocer un poco la mente de Manfred Baumann, de cómo
¿Cuál es su mecanismo mental? Dices, efectivamente, ¿qué narices le pasa? A ver, porque es súper, no sé, a veces es tan complicado y luego resulta que tiene una vida tan anodina, incluso hasta los espacios que describe Barnett definen muy bien a Manfred, ¿no? Y además diferencia en dos partes su niñez, su adolescencia en ese espacio tan abierto, la naturaleza, ese bosque por el cual él pasea y luego pasa a vivir como un director de una sucursal bancaria, pero en un piso en el que, bueno, la entrada, el pasillo de acceso casi no caben dos personas. Es como vivir en un ataúd, así que un poco Nosferatu sí es. Sí, sí, es como, es una persona de lo más normal, de lo más anodina, y como él te lo plantea, yo creo como también un poco como insignificante, ¿no? Que de esas personas en las que no te fijas, porque pasan completamente desapercibidas. Sin embargo, en su cabeza hay como un mundo, es de todo menos anodino lo que hay en su cabeza. Entonces, eso te cautiva porque dices, madre mía, ¿y si mi vecino es igual? ¿Sabes? O sea, es como que te hace plantearte o te obliga a que mires a las personas que te habían pasado desapercibidas como de otra manera, ¿no? También te obliga a salir como de esa rutina que puedes tener tú en tu vida y dices, es que a lo mejor hay secretos detrás de unas vidas tan normales, ¿no? Y no sé, es muy mágico eso. Mm. Bueno, pues tampoco podemos contaros muchos más, queridos amigos, mucho más, queridos amigos, porque, eh, claro, el resto está en estas páginas de La desaparición de Adele Bede, un libro que en el momento en que lo abráis no vais a poder abandonarlo, precisamente porque esa vena curiosa, esa vena cotilla que todos llevamos dentro, ¡paf!, se va a despertar de una manera y vamos a querer saber más. Esos claros y sobre todo esos oscuros que hay en la vida tanto de Manfred Baumann como del inspector Gorsky. La desaparición de Adele Bede, de Graeme McRae Barnett, que es un autor que ha llegado para quedarse en Impedimenta, ¿no, Laura? Porque tenéis planes con este escritor. Sí, sí, no, totalmente. Hay una siguiente novela cociéndose ya en Impedimenta suya y vamos, nuestra intención es hacer una biblioteca de autor con él, igual que hemos hecho con otros, porque creemos que su voz, bueno, Un plan sangriento ha sido un éxito en el mundo y en España también y queremos pues seguir apostando con este autor porque tiene una voz realmente única para un género que a lo mejor puede estar como un poco trillado, pues él le da una vuelta y lo hace suyo y lo conquista. Así que sí, sí, está para quedarse y no irse. Pues fenomenal, pues irá ocupando su sitio, cada una de sus obras irán ocupando pues, el lugar que le corresponde aquí en nuestra biblioteca de la cripta, porque ya nos ha enganchado su estilo, su manera de narrar, los personajes que crea, esos personajes tan peculiares que además encajan muy bien aquí en la cripta de Proyecto Terror. Pues Laura, muchísimas gracias por habernos acompañado este ratuco aquí en este rincón oscuro pero muy cómodo. Y nada, te deseamos un feliz verano. Igualmente, para mí ha sido un placer.